Nosotros hacemos, supongo que habéis estado hablando durante toda la jornada, ¿no? En algunos casos he visto en el programa sobre la jornada escolar. Nuestra investigación, que es una investigación en curso, proviene del análisis que hemos venido haciendo sobre la jornada escolar, mucho más Daniel Gabaldón que yo, eh, sobre en qué medida, cómo podíamos primero explicar que tantísima gente aceptara cambiar de jornada escolar, de jornada escolar partida a jornada escolar compacta, es decir, compactando las horas lectivas en la mañana y dejando la tarde en principio para actividades familiares o para otras actividades extraescolares, cuando toda la evidencia científica era contraria a este cambio. Y por otro lado, también nos interesa mucho, y por eso la pregunta, es en qué medida ese cambio afecta a la reorganización de los cuidados. Es decir, si uno de los argumentos básicos para hacer el cambio de jornada escolar significa, ¿no? o nos remite al interés que tienen las familias de pasar más tiempo con sus hijos, ¿m? Sabiendo como sabemos que el mercado laboral cada vez es más precario o cada vez o cada mucho y ¿no? más intensamente precario y por tanto en general trabajamos muchísimas horas, eso cómo afectaba ese cambio en los tiempos escolares, cómo podía afectar a los cambios o cómo podía afectar al trabajo remunerado y sobre todo al trabajo de cuidados y al trabajo remunerado de aquellas personas que se encargan del trabajo de cuidados. ¿Mm? Una de las hipótesis que barajamos es el cambio, bueno, más que cambio, la intensidad en la que nosotros percibimos que debemos de cuidar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas o las normas, los marcos normativos de cómo debemos de cuidar a un buen hijo, a un hijo, ¿no? Y por tanto ser una buena madre, sobre todo, y un buen padre. Y en este sentido utilizamos mucho un concepto que creemos que es muy interesante a este respecto, que es el de la maternidad intensiva. Es decir, aquel que nos dice que para ser una buena madre, para tener una buena crianza, para cuidar bien a nuestros hijos y que tengan un buen futuro. Y eso es muy importante porque cada vez más es más incierto el futuro que pueden tener nuestros hijos e hijas, ¿no? Y nosotros percibimos más esa incertidumbre. Debemos invertir mucho esfuerzo, muchos recursos económicos y mucho tiempo en esa crianza, ¿no? Y es cierto que eso, sobre todo, todavía hoy lo hacen mucho más las mujeres. Sí que es verdad que los roles paternos están cambiando y hay muchos más hombres que hace unas décadas que se están implicando en la crianza que no en el otro tiempo de cuidados, ¿no? En el cuidado, por ejemplo, del trabajo doméstico o en el cuidado de las personas enfermas o con diversidad funcional o mayores, pero en el tiempo de cuidados infantiles sí que hay cada vez más hombres que se están implicando más, pero sí que esta mayor implicación tiene un sesgo, ¿no? Los estudios que han hecho al respecto tienen un sesgo muy claro de clase social, ¿no? Son los hombres más formados, son los hombres con mejores posiciones laborales los que están invirtiendo más tiempo y tienen más presencia en la crianza de los hijos. No, por tanto, no es una tendencia general, mientras que la presencia de las mujeres en la crianza de los hijos y en los cuidados en general sí que es algo muy transversal por clase social, por países, por edad, por origen, ¿no? Y eso es muy importante. Por tanto, por un lado tendríamos esa concepción de cómo debemos de criar, ¿no? Y por otro lado tendríamos esa justificación de que compactando la escuela en las horas de la mañana, ¿no? Eso
nos dejaría más tiempo para estar con nuestros hijos y también para darles aquello que creemos que la escuela no les da, ¿no? Pues más tiempo para actividades extraescolares de tipo artístico o deportivo o musical o inglés, ¿no? Otro tipo de actividades que nosotros consideramos. Vale, por tanto, nuestro punto de partida en esta investigación es cómo, por qué, ¿no? Por qué tantísima gente acepta que se cambien los tiempos escolares y cómo ese cambio en los tiempos escolares afecta a la organización de las otras piezas, ¿no? De este binomio, sobre todo el trabajo remunerado y el trabajo de cuidados, ¿no? Y si eso hay diferencia por género y hay diferencia por clase social, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar pensamos que se trata de un fenómeno que afecta a miles de personas y que lleva afectando a miles de personas durante décadas, ¿no? Pensad que el proceso de cambio en la jornada escolar se empezó en los años 90 en Galicia y en Canarias y que poco a poco ha ido expandiéndose a lo largo del territorio estatal, ¿no? Únicamente Cataluña y Euskadi mantienen una jornada escolar partida a grandes rasgos, ¿no? En segundo lugar, porque aunque es cierto que no es la única función de la escuela, pero la escuela es un recurso con el que cuentan las familias para poder hacer compatible los tiempos de trabajo remunerado con los tiempos de cuidados, ¿no? Y con los tiempos personales también. Y por tanto, aunque sabemos que por parte de las escuelas generalmente esa función no les acaba de gustar, ¿no? Es conflictiva, es un elemento que las familias tienen. Por tanto, entendemos que cualquier cambio que se dé en estos tiempos escolares ha de afectar a estos cambios, ha de afectar a los tiempos familiares y a los tiempos, por tanto, que las familias pueden combinar entre las posibilidades de trabajo de cuidados y también de trabajo remunerado. En tercer lugar, otra de las razones que nosotros queremos analizar y que creemos que es importante en la pregunta que nos hacemos, ¿no? En cómo afecta el trabajo, cómo se ve afectado el trabajo de cuidados por los tiempos escolares, es porque la escuela básicamente es una escuela muy feminizada, ¿no? Pensad que más del 80%, cerca del 86% de las docentes en la escuela primaria e infantil son mujeres, que eso en las escuelas donde también implica, ¿no? Porque hay escuelas concertadas que también tienen que tienen educación secundaria, aumenta a un 70%, ¿no? Baja, o sea que las mujeres representan un 70% y solo que pasees por una escuela ves cómo de feminizada está, ¿no? Las reuniones las hacen las madres, recogen mayoritariamente las madres a sus hijos y se preocupan por cuestiones escolares, sobre todo a las madres. Por tanto, entendemos que cualquier cambio en los tiempos escolares ha de afectar a las mujeres, básicamente, ¿no? Y de hecho hay un estudio reciente, uno de los pocos estudios que hay sobre jornada continua en el Estado español, realizado por Ferrero, Cortázar y Martínez en el 22, publicado en el 22, que calculó el impacto negativo de esta jornada escolar en los ingresos y en el empleo de las familias, ¿no? Sobre todo en el empleo de las madres, y cifró esa pérdida negativa en 8.000 millones de euros cada año, ¿no? Es decir, que el cambio en los tiempos familiares, el tiempo en la jornada escolar, está afectando sobre todo a una parte de la población y está afectando a la capacidad económica, pero también de proyección profesional y, por tanto, también de reivindicación de un proceso de emancipación, ¿no? Porque el trabajo remunerado es fundamental en la reivindicación de los derechos de ciudadanía de las mujeres.
esta jornada escolar compacta está afectando sobre todo, ¿no?, a las mujeres y está haciendo que pierdan tanto ganancias económicas como también posiciones en la estructura laboral ya precaria, como decíamos, del Estado español. Y eso, ¿no? Claro, aquí esto es importante porque estaríamos diciendo, ¿no?, que el hecho de que el tiempo escolar se compacte a una parte del día estaría generando un proceso de desposesión también, ¿no?, de las mujeres, es decir, un proceso de que estos cambios en los tiempos escolares es a costa de la posición económica y de acceso a otros recursos, ¿no?, temporales, de cuidados, de tiempo libre de las mujeres. Por tanto, unos efectos claros en el género y también en la clase social, porque la jornada escolar compacta está afectando sobre todo a la escuela pública y eso significa que está afectando sobre todo a las familias y por tanto a las mujeres de clase trabajadora, eh, que cuentan con un menor capital económico, cultural y social con el que poder enfrentarse a la organización de los tiempos que ahora la escuela con jornada continua les obliga a tener, ¿no? Y esto es importante porque estaríamos afectando, ¿no?, que es una hipótesis que hemos barajado siempre Dan y yo, estaríamos hablando de un impacto tremendo en cuestión de género y en cuestión de clase social por este cambio en la jornada escolar, ¿no? Estaríamos hablando, claro, pensad que em, que según la encuesta de presupuestos familiares, ¿no?, nos gastamos las familias españolas, en 2020, por ejemplo, nos gastamos una media de unos 1.000 euros para actividades formativas de cuidado, ¿no? Es decir, nos estamos gastando como media unos 1.000 euros al año en actividades extraescolares o en actividades educativas. Claro, esto hay una gran diferencia de clase social, ¿no? La clase alta se gasta de media unos 2.000 euros y la clase trabajadora, la clase baja, se gasta unos 650 euros, ¿no? Por tanto, hay una clarísima diferencia en términos absolutos, pero curiosamente cuando eso lo trasladas en términos relativos, es decir, ¿qué significan esa cantidad de euros en el presupuesto anual de las familias de una u otra clase? Vemos que el esfuerzo que hacen es muy similar, ¿no? De un 6 y poco en la clase alta y de un 5,5 en la clase baja. Es decir, que las clases populares, la clase trabajadora está haciendo un esfuerzo enorme para suplir, ¿no?, eh, aquello que cree que la escuela no le da o para pagar aquel tiempo de custodia y de cuidado que la escuela no le ofrece, ¿no? Y por tanto, en esa combinación de ideas, en esa combinación de evidencias que hemos ido acumulando en estos años, planteamos una investigación en estos términos, ¿no? Nos interesa mucho saber por qué. eh, porque aun siendo negativo a priori al menos para las mujeres de clase trabajadora, se acepta mayoritariamente el cambio de jornada escolar en las escuelas y por otro lado, si podemos, ¿no?, cuantificar cuál es ese impacto, tanto cuantitativamente como han hecho en este estudio que os comentaba de Ferrero y compañía, ¿no?, sino también
eso que implica en la organización cotidiana de los tiempos y qué implica de desgaste emocional y de desgaste también de las relaciones personales y de desgaste profesional de las mujeres de clase trabajadora. Y no sé cómo voy de tiempo, porque no os veo. Tampoco os Vale, escucho. Ah, vale. perdona, tienes que acabar aproximadamente y cuarto, o sea, te queda Uy, 11 tengo mucho minutos. tiempo, perfecto. Sí, Vale. Pero luego tengo preguntas, ¿me pueden hacer preguntas o...? claro que sí. Luego, si Vale. alguien quiere hacer una pregunta, te la pasaremos. Vale, bueno, pues básicamente, claro, he ido muy rápido y básicamente era eso lo que quería explicar, ¿no? Es verdad que he dejado muchas cosas, ¿no? He dejado, claro, cuando nosotros pensamos en estos términos, deberíamos de pensar qué entendemos por trabajo de cuidados, ¿no? Que son todas aquellas actividades cotidianas que nosotros hacemos para poder sostener la vida, ¿no? Es decir, que eso implica desde la alimentación, el vestido, pero también pensar eh, qué, qué actividades extraescolares deben de hacer, también pensar qué tareas deben hacer nuestros hijos, ¿no? Estar a su lado revisando las tareas escolares, eh, llevar una cierta gestión logística de la ropa que tienen que llevar, ¿no? De todo lo que tienen que hacer, cuidar en el hospital a nuestros mayores, ¿vale? Claro, eso implica tres elementos básicos. Eso implica una cuestión material, ¿no? Las personas que cuidan ponen sus cuerpos. Implica también una cuestión emocional. Las personas que cuidan deben de gestionar relaciones emocionales y no siempre es sencillo eso, ¿no? Porque nuestros hijos se enfadan, nuestros adolescentes más todavía, nuestros mayores quieren y lógicamente que se les cuide de una manera o de otra, ¿no? Eh, y eso implica también unos marcos, ¿no? Además de estos marcos de relaciones donde hay emociones, implica unos marcos normativos, ¿no? ¿Eso qué significa? que, que cómo hemos de cuidar, ¿no? Si, cómo se es una buena madre o un buen padre, como os decía al inicio. Y en eso la escuela tiene mucho, ¿no? Y ha tenido mucho que decir difundiendo cómo podríamos ser buenas madres o buenos padres según qué actividades podemos hacer en la escuela, ¿no? Hay estudios fantásticos etnográficos como la escuela castiga más a aquellas madres menos normativas, generalmente son aquellas madres de clase trabajadora y aquellas madres migrantes, ¿no? Porque llevan a sus hijos demasiado abrigados o porque les dan una determinada alimentación que no consideran que es suficientemente correcta, ¿no? En el caso de la jornada escolar y en los argumentos que se han dado para cambiar esta jornada escolar, eso se ve muy claramente, ¿no? Es decir, cómo los principales argumentos para justificar que deberíamos de cambiar y deberíamos de aceptar el cambio de jornada escolar no venían en la línea de evidencias científicas, sino que venían en la línea de cuánto tiempo pasarías con tus hijos y eso cómo mejoraría el apego y la relación con ellos y cómo mejoraría también su rendimiento académico y su formación en el futuro, ¿no? Al final se nos estaba diciendo, y se nos está diciendo, porque todavía hay votaciones cada curso, ¿no? Que seríamos mucho mejor madres y padres, pero sobre todo madres, si teníamos todo ese tiempo libre por la tarde para llenarlo de tiempo de familia y para llenarlo de actividades educativas a nuestros hijos. Claro, ¿eso qué implica y cuál es la hipótesis que nosotros tenemos con los datos que hemos ido recogiendo? Eso implica que solo tendrán tiempo aquellas familias que previamente tienen tiempo, ¿no? Es decir, solo tendrán tiempo para pasar con sus hijos aquellas que pueden gestionar su tiempo, aquellas que tienen una posición laboral
más consolidada, ¿no? Aquellas que pueden gestionar su tiempo mejor, ¿no? Pueden, por ejemplo, decidir trabajar por la noche, ¿no? El trabajo creativo, el trabajo académico, eso lo permite, ¿no? O el trabajo freelance, trabajar por la noche, trabajar más por la mañana, levantarse antes, ¿no? Pero aquellas que tienen jornadas de trabajo muy establecidas por las empresas, eso es imposible, ¿no? Pensad también que las jornadas de más de 40 horas son bastante habituales en nuestro país. Y por otro lado, como he mencionado, también es importante tener en cuenta que la capacidad para poder, ¿no? Invertir en estas actividades necesita de unos recursos económicos que no todos tienen, ¿no? No es lo mismo invertir, aunque el esfuerzo es similar, no es lo mismo poder invertir 2.000 euros que invertir 600, ¿no? Ni la cantidad de actividades, ni la, desgraciadamente, seguramente, la calidad de esas actividades será igual. Por tanto, este cambio en la jornada escolar lo que está haciendo es aumentando la desigualdad de clase entre aquellos que van a escuelas concertadas, ¿no? Y no tienen jornada, jornada compacta, y aquellos que van a escuelas públicas, ¿no? Y tienen esta jornada eh, compacta. Es cierto, ojo, ¿no? Tampoco es cierto que no es el único factor, ¿no? Hay otros factores como, por ejemplo, ahora que yo soy de Alcoy, que lo estoy haciendo aquí, ¿no? Hemos calculado cómo la matrícula viva en un año se concentra sobre todo en la escuela pública y no en la escuela concertada, ¿no? Y eso significa una mayor heterogeneidad que la escuela concertada y la escuela privada no tienen, ¿no? Y eso dificulta la gestión de la cotidianidad en las escuelas, y eso también hace que sea muy difícil en algunos casos poder tener un curso escolar constante, ¿no? Por tanto, no es el único factor, es cierto, pero no ayuda a paliar o no ayuda al menos a contener esta desigualdad de clase y de género que hemos visto que la escuela en general eh, favorece. Y yo sí que, si nos importa, ahora sí que me quedo aquí, y si queréis alguna pregunta, estaré encantada. O sea, veo tan claro lo que estabas explicando, ¿no? Tan evidente de que una jornada continua, o sea, perdón, que una jornada partida que tiene a los niños en clase, a todos en las mismas condiciones, sirve para igualarlos, pues, o sea, intentar igualarlos económicamente o igualar la situación de sus familias, que no entiendo cómo, y a ver si tú me puedes ayudar en esto, no entiendo cómo las familias que lo votan y que deciden pasarse a la jornada partida no vean ese desequilibrio, no vean el perjuicio de pasarse de una jornada que en principio les puede beneficiar, sobre todo a las que tienen menos recursos, porque está claro que las familias con más recursos, pues bueno, pues se lo podrán costear y ya está. Pero, ¿cómo no le pesa este hecho en sus decisiones? ¿Cómo no lo valoran? ¿O cómo que pueden encontrar que lo compensa? Sí, aquí hay varios elementos, ¿no? Creo yo, y supongo que Dani, además que está por aquí, también me podrá ayudar a contestar esto. El primer elemento, creo yo, que es algo que no he mencionado, pero todos sabemos, es que estamos en un proceso de generalización neoliberal, ¿no? En el que el individuo es el garante de su propio bienestar, ¿no? Y esto eh, también justifica este cambio, ¿no? Es decir, em, no se trata, no se trata tanto que la escuela sea un elemento, que lo es, ¿eh? No lo estoy negando, pero el discurso, si os fijáis en los últimos años, no es tanto que la escuela o la educación es un derecho fundamental de los niños y niñas, y que es un elemento también fundamental para la cohesión de la sociedad, sino cómo esa educación te puede ayudar a
capitalizar el máximo beneficio para tu presente y para tu futuro, sobre todo, ¿no? Y por tanto, se entiende, ¿no? Que la escuela se puede, se puede complementar con otras cosas que la escuela pública no te da, ¿no? Pensad que nosotros tenemos, si el más o menos, ¿no? A ver, Dani a lo mejor tiene los datos más actuales, pero si más o menos casi un 60% de centros de educación infantil y primaria en el País Valenciano tienen jornada continua, el 72 o 73% son escuela pública. Es decir, eso, ¿no? Esa decisión no está siendo adoptada, esa jornada no está siendo adoptada por la concertada, ¿no? En gran parte porque la escuela concertada no quiere, ¿no? Las empresas que gestionan esta escuela no lo quieren porque, por otros motivos, seguramente porque para ellos es más beneficioso, ¿no? Tener escuela partida, tener el comedor que ellos mismos gestionan, poder hacer las actividades extraescolares que ellos mismos gestionan, ¿no? Pero también porque hay un componente aspiracional en la escuela concertada que ya la da la misma escuela concertada, que la pública no lo da, ¿no? Y por tanto, ese componente aspiracional de movilidad de clase, ¿no? Por muchas familias se entiende que es, vale, yo voy a la escuela pública, la concentro en las mañanas y por la tarde le doy a mis hijos todo aquello que yo creo, yo considero que la escuela no le da, ¿no? Y tiene ese componente también es aspiracional, ¿no? Por tanto, claro, en ese componente aspiracional se combina también este tema de la maternidad intensiva, ¿no? Porque es también lo mismo, ¿no? Es decir, cómo esta ideología de la maternidad intensiva, de la crianza intensiva, confluye en esta idea. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos acumulen capital, ¿no? Para poder llegar a un futuro mejor? Y en esa contradicción caemos casi todos, ¿no? Es decir, pagamos campamentos de verano, pagamos o los enviamos a hacer actividades. Es decir, que en ese componente las contradicciones son constantes. Por otro lado, y creo que también, y acabo ya porque si no estoy haciendo aquí un rollo, claro, nos veo las caras, no sé si esto... hay un componente también muy importante que es cómo la escuela y los docentes presentan como algo beneficioso para las familias una política laboral, ¿no? Una política laboral que los beneficia a ellos, y está bien, yo no digo que no, que los beneficia a ellos en términos laborales. Y por otro lado, también está unos gobiernos, ¿no? Una administración pública que no quiere enfrentarse en esta cuestión con los docentes, ¿no? En otras cosas sí, ¿no? Es como, claro, es como una combinación de factores, ¿no? Es decir, no me enfrento a o les doy esto para conseguir otras cosas, ¿no? El gobierno valenciano, esa es la lectura que yo hago, le ha dado la jornada continua a los docentes porque les da para poder negociar otras cosas, ¿no? En términos de organización de los centros o en términos de la organización de la carrera profesional. Claro, y la escuela y las maestras son unas, y además creo que lo habéis hablado, ¿no? Ha habido una intervención en esa línea, son unas difusoras fantásticas de esta ideología aspiracional y sobre todo de esta ideología de la maternidad intensiva, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque tampoco quiero que me malinterpretéis, yo creo que hay una cuestión de salud, ¿no? Y además habéis hablado de eso, de salud que es importante, pero claro, cada día me dicen qué desayuno tengo que llevar para mis hijos, ¿no? Ellas deciden las actividades que hacen dentro del aula. Ellas deciden qué actividades tienen que hacer fuera con los padres y hasta qué punto tengo que intervenir en los trabajos que hacen, en las presentaciones, ¿no? Son ellas las que, digo ellas porque ya he dicho que la mayoría son mujeres, ¿no? Ellas son las que promueven que ser una buena madre, ¿no? En el ámbito escolar. Son las que llevan las cuentas,
o no, porque eso también es otro tema, ¿no? Son las que gestionan la actividad o son las que acompañan a los niños en las excursiones. Hay una parte que es beneficiosa, ¿no? Para los niños, seguro, pero también hay una parte de a quién premia, a quién se premia y a quién se castiga en esa construcción del modelo de buena madre y de buen padre. Claro, es verdad lo que decía Dani, que son las maestras, ¿no? Los cuerpos docentes los que más, pero al menos en el País Valenciano eso, sin las familias no hubiera salido, porque tenían que aprobarlo con un 55% del censo, ¿no? Si no ha cambiado. El año pasado era así todavía, a ver ahora con estos cambios que se están dando, si también lo cambian. Por tanto, ellas son como la vanguardia, ¿no? Y las que defienden ese cambio, como bien dice Dani, con una autoridad que para nosotros es fundamental, para las familias, ¿no? Pero sin las familias ese cambio no saldría, ¿no? Y por otro lado, también creo que es muy importante tener en cuenta cuando hablaba Dani de la concertada y de la pública, y sobre todo eso lo hemos visto mucho sí, en el sur, ¿no? En las comarcas de aquí de Alicante, que aquellas concertadas que también hay que están funcionando como públicas por el lugar que ocupan, ¿no? Por el barrio, porque hay algunas, esas sí que están cambiando, ¿no? Esas también están cambiando. Por tanto, aquí hay un claro sesgo de clase social, ¿no? Nuestra pregunta de la investigación y lo que me pidió Dani que habláramos viene sobre todo por una idea de género, ¿no? Cómo las mujeres están pagando este tiempo que ha deslibrado, ¿no? Que ha deslliurat, que ha vaciado la escuela. Pero sobre todo lo están pagando las mujeres de clase trabajadora. Y eso también, y las mujeres migrantes, ¿no? Es decir, que eso lo tendríamos que tener mucho en cuenta y por eso también creo que es una de las razones por las que no importa, ¿no? Mientras las mujeres y las mujeres pobres se hagan cargo de este tiempo, bueno, no será un problema. La cuestión es que deberíamos de ponerlo sobre la mesa y también pensar que esta desigualdad que se está dando, no solo sobre las mujeres, y mujeres de clase trabajadora, sino sobre los mismos niños, ¿no? Que tienen menos tiempo de escuela y por tanto eso está demostradísimo desde hace décadas que menos tiempo de escuela es menos, ¿no? Menos rendimiento académico, más absentismo, más problemas en esa escuela, en esa trayectoria educativa, pues tendríamos que ponerlo en valor, es decir, ¿por qué se tiene que pagar esto por una demanda laboral que es legítima, pero no de esta manera?